Efectivamente, Mariginia, saludamos a todas las personas que sintonizan a esta hora Noticias Globovisión Regiones. Nosotros nos encontramos en el Sambil Caracas para una entrevista exclusiva para Globovisión con el gerente general de Sambil Caracas, el señor José Ramón Pasos, para que nos hable un poco a propósito de esta medida del Ministerio de Energía Eléctrica de racionar el consumo en los centros comerciales de 1 a 3 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. Quisiéramos conocer, sabemos que los centros comerciales cada uno tiene una realidad específica, pero en el caso del Sambil quisiéramos conocer cómo les tomó la medida, qué previsiones han tomado ustedes y cómo van a funcionar a partir de ahora, cuál es la realidad que tiene el Sambil. Buenas tardes, Stephanie. Bueno, como bien lo sabes, la medida entró en vigencia a partir de hoy. Sin embargo, nosotros fuimos notificados el día 3, el miércoles de la semana pasada. Fuimos invitados a una reunión en el auditorio en San Bernardino, en la sede de Corpoelec, donde evidentemente nos notificaron que íbamos a estar sujetos a esta suspensión del servicio eléctrico de 1 a 3 y de 7 a 9. Tú me preguntas cómo nos tomó la medida y la medida nos tomó por sorpresa. Evidentemente no estábamos preparados para una medida de esta magnitud. Sabemos que el Sambil Caracas pues mantiene plantas que generan su propia electricidad, pero usted nos señalaba fuera de cámara que existen dos tipos de plantas. Quisiera que nos hablara de la realidad que tiene el Sambil Caracas, qué plantas manejan y si es suficiente para permitir el funcionamiento habitual en estas horas de racionamiento. Sí, fíjate, es importante comentarte, Stephanie, que Sambil Caracas arrancó en el año 1998 con generación total. O sea, el 100% de la electricidad del Sambil era con un sistema de generación. Es más, teníamos un sistema que era de cogeneración, que me atrevo a decir que éramos los únicos o los pioneros en Venezuela con este sistema. Con el calor que emitían los generadores, producíamos el aire acondicionado y esto significaba un mayor ahorro desde el punto de vista eléctrico. Con el paso del tiempo, todas las dificultades que implica la adquisición de los repuestos y la operación de los generadores, actualmente solamente tenemos como un 40% con nuestra propia generación. El resto dependemos de la red pública. Cuéntenos un poco cuántas plantas se necesitan en términos técnicos para el funcionamiento del Sambil, tomando en cuenta que es uno de los centros comerciales más grandes de toda Caracas. Fíjate, actualmente nosotros contamos con dos generadores de 1100 kilovatios cada uno y una turbina de 1500 kilovatios. Nosotros necesitaríamos por lo menos 6 generadores adicionales para poder cumplir con el 100% de la demanda del centro Sambil. Nosotros es importante también destacar que estamos en operación continua, esos generadores no se apagan, es decir, hemos estado aportando generación desde el año 98. Si ustedes van a la sala de generación van a ver los generadores que están encendidos actualmente y están generando, los dos generadores y la turbina. La Cámara Venezolana de Centros Comerciales hablaba de que esta medida podría afectar a 596.000 empleos. En el caso del Sambil Caracas, ¿cuántos trabajadores hacen vida acá en este establecimiento? Y si usted considera que podría esta medida afectar efectivamente sus puestos de trabajo. Mira, evidentemente pudiera afectar porque en el caso de Sambil Caracas nosotros abrimos con el horario habitual de las 10 de la mañana. Sin embargo, los locales tuvieron la interrupción de 1 a 3, los locales de mercancía seca, por llamarlo de alguna forma. Nosotros les garantizamos con nuestra generación el suministro eléctrico a todos los restaurantes, a la feria de comida, a los bancos y a las farmacias. Sin embargo, de permanecer esta medida, digamos, no está previsto por nosotros, pero yo me imagino que los locales tomarán la medida de desincorporar personal, porque estamos reduciendo la jornada evidentemente laboral. Ustedes quizás las medidas, como usted señalaba, le tomó por sorpresa. ¿Saben ustedes o tienen estimaciones de cuántas pérdidas monetarias podrían ocasionar este tipo de medidas de racionamiento eléctrico, tomando en cuenta que pues muchos establecimientos que están acá ubicados van a disminuir sus ventas por la afectación de esta restricción de horario? Claro, en este momento yo no te pudiera hablar o a cuantificar las pérdidas, evidentemente van a haber pérdidas. También es importante destacar que la realidad de Sambil Caracas es bien particular. Hay que tomar la realidad de todos los centros comerciales. Hay otros centros comerciales que se han visto en la obligación de posponer su horario habitual, es decir, que han abierto a las 3 de la tarde y están anunciando que van a trabajar de 3 a 7. Imagínate lo que esto significa desde todo punto de vista. Desde el punto de vista de pérdida de ventas, desde el punto de vista de operación, desde el punto de vista de servicio a nuestros visitantes. También es importante, Stephanie, que todas esas personas que hacen vida en Sambil, al no estar en Sambil, van a estar consumiendo energía eléctrica en sus casas. Es una realidad pues, que tenemos allí latente.
Sabemos que el Sambil Caracas maneja sus plantas, como usted lo señalaba, solamente para ocupar el 40% del funcionamiento habitual de este centro comercial, pero no es el común denominador en otros centros comerciales de Caracas, que quizás no han tenido los recursos para invertir en plantas eléctricas que, como señalaba el ministro Luis Mota Domínguez, está establecido en Gaceta desde el año 2011. ¿Pudiera hablarnos un poco de la experiencia de otros centros comerciales y realmente cuánto cuesta invertir en una planta Prime, como usted lo señalaba, para permitir el funcionamiento de estos centros? Fíjate, yo no te hablaría de que es un tema de recursos, yo te hablaría más que es un tema técnico. Es un tema técnico, es un tema difícil operar, es un tema difícil instalar las plantas, más cuando el centro comercial ya está establecido. Ahora bien, si tú vas a crear un centro comercial nuevo, pudieras tomar esta previsión. Sin embargo, las plantas que tienen la mayoría de los centros comerciales son plantas de emergencia, que es para garantizar servicios preferenciales, iluminación de pasillos, estacionamientos, un ascensor en caso de una emergencia, bombas de incendio, más no para garantizar el suministro eléctrico a nuestros locales. En un país con tipo de cambio como es Venezuela, pues, ¿cómo puede hacer un centro comercial para adquirir esta planta que le permita autogenerar su propia energía en estos horarios? Bueno, en este momento es sumamente difícil. Desconozco si los proveedores que nos suministran los equipos están suministrando plantas a nivel nacional y evidentemente tendrían que buscarla en el mercado extranjero, pues. Si bien es cierto, el tema económico va a impactar muchísimo en lo que es esta restricción de la energía en los centros comerciales. Quisiéramos saber cuál es la estimación ustedes o qué previsiones están tomando para aquellos comerciantes que debido a las bajas ventas que pudieran registrar en determinada oportunidad no vayan a tener la disposición o la fuerza monetaria para cancelar el alquiler. Puede ser una pregunta adelantada, pero quisiéramos saber si ese tema se ha evaluado dentro de las discusiones del gremio. Claro, nosotros no hemos hablado o evaluado el tema del alquiler, porque creemos que la medida va un poco más allá de lo que implica el alquiler. Nosotros por ahora lo que estamos tratando es de garantizar una operación continua. A través de la Cámara se le está proponiendo al Ministerio del Poder Popular de Energía Eléctrica, la posibilidad de trabajar en un bloque continuo de 12 a 7 como una de las alternativas, con la intención de reducir el consumo en función de disminuir el horario de trabajo. Y estamos en espera pues que el ministro o el ministerio se pronuncie al respecto. ¿Cuál ha sido la receptividad de los arrendatarios y también de los usuarios al enterarse de esta medida? Pudimos ver que llegamos el día de hoy pues y muchas tiendas ya estaban cerradas, a pesar de que ustedes tienen plantas para generar el 40% de su consumo. ¿Cómo fue este primer día de racionamiento eléctrico acá en el Sambil? Bueno, fue un día totalmente atípico, nos tomó por sorpresa a todos. Yo creo que nuestros comerciantes estaban sorprendidos también de la medida. Nadie se esperaba que la medida se fuese a ejecutar. Sin embargo, como lo pudiste apreciar cuando llegaste, de 1 a 3, el grueso de las tiendas, exceptuando como te comenté inicialmente, sí, restaurantes, comida, farmacias, bancos, servicios, estaban operando. La medida sorprendió a todo el mundo. O sea, todo el mundo está a la expectativa de que sea reconsiderada esta medida. Sabemos que el Sambil está presente a nivel nacional en otros estados, no solamente en Caracas. Quisiéramos saber si usted conoce la situación de esas sedes del Sambil en otros estados, qué le han reportado hasta el momento y cómo se prepara el interior del país también para acatar esta medida. Fíjate, como te comenté inicialmente, cuando Sanvil abrió en el año 98, nosotros arrancamos con generación al 100%. Estos generadores son a gas, es gas directo. Y en la única región del país que cuando abrimos tuvimos la disposición de tener gas directo es en Valencia. De hecho, actualmente Sanvil Valencia puede respaldar el 100% de la operación a través de sus generadores. En el resto de las regiones tenemos generadores de emergencia que son a gasoil, totalmente distintos. Y ahí también se han presentado ciertas dificultades. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, en la región de los Andes, en San Cristóbal y en Margarita, el suministro del combustible ha sido bien difícil. Hemos tenido dificultades para que las compañías que suministran combustible nos trasladen el combustible a nuestras plantas que están ubicadas en San Bel. ¿Se han tenido algún tipo de acercamientos para eliminar estas trabas de distribución de gas o de gasoil para solventar lo que es el funcionamiento de las plantas? Sí, en cada región, los gerentes de cada región han tenido conversaciones con los organismos encargados en cada región y evidentemente muchas veces se ha escapado de las manos de ellos porque es una dificultad. En la isla de Margarita el gasoil viene de tierra firme, en San Cristóbal por lo que todos conocemos con el tema de la frontera. Sin embargo, lo que sí te puedo confirmar que es una realidad, pues ha sido uno de los temas es la dificultad del combustible.
Para finalizar esta entrevista exclusiva, que agradecemos muchísimo que nos haya otorgado parte de su tiempo, ¿cuál sería el mensaje que le hacen ustedes a las autoridades, al Ministerio de Energía Eléctrica, pues aprovechando esta oportunidad? Bueno, fíjense, yo los invito a que nosotros tengamos una reunión, una mesa de diálogo, donde nos permitan a nosotros ofrecer alternativas y aportar, porque esto es un tema que nos afecta a todos, y aportar soluciones que van en beneficio de todos. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta entrevista exclusiva de José Ramón Pasos, gerente general del Sambil Caracas, a propósito de esta medida de racionamiento anunciada por el Ministerio de Energía Eléctrica que comienza a partir del día de hoy.